En abril de 1968, un pequeño grupo de científicos, políticos y empresarios se reunieron en Roma para discutir sobre los cambios que estaban ocurriendo en el planeta producto de las acciones humanas. De esta reunión surgió el famoso Club de Roma y ya en el 72 publicaron un artículo titulado Los límites del crecimiento. Este informe marcó un antes y un después, ya que planteaba un análisis alarmante. El crecimiento exponencial de la población y el consumo masivo de recursos podría llevar al colapso global. Este documento fue el germen de movimientos como la ecología política, el ecofeminismo y otras corrientes filosóficas y políticas relacionadas con el ambientalismo. En resumen, aquí nace lo que hoy en día llamamos la ideología woke. Pero ¿qué decía exactamente este informe? ¿Y por qué esas ideas siguen teniendo eco hoy en día en ciertos sectores? El informe prácticamente advertía que si la humanidad continuaba creciendo al ritmo en el que estaba creciendo en población y en consumo de recursos, acabaríamos por agotar lo que el planeta podía ofrecernos. Sin embargo, esta preocupación no era nueva. Ya en el 62, el Papa Juan Pablo XXIII había expresado su inquietud sobre la cantidad de personas en el mundo, sugiriendo que la humanidad debería administrar mejor los recursos. Hay que tener en cuenta que esto ocurría en un contexto donde apenas habían 3.200 millones de personas. Y, obviamente, las ideas de la sobrepoblación no se quedaron solo en teoría. En China, por ejemplo, esta preocupación fue llevada al extremo. Durante la Revolución Cultural, Mao Zedong argumentó que el crecimiento demográfico desproporcionado era una seria amenaza para el crecimiento económico del país. En esa época, China tenía unos 1.200 millones de habitantes y el gobierno implementó la conocida política de un solo hijo. ¿Y en qué consistía esta política? Pues básicamente, las familias solo podían tener un solo hijo, con algunas excepciones. Y si alguien sobrepasaba el límite, se enfrentaba a multas económicas altísimas, conocidas como tarifa por mantenimiento social. En algunas ocasiones habían aborto forzado. Esta medida estuvo vigente hasta 2015 y tuvo un impacto profundo en la estructura económica y social de China. Aún así, pese a estas narrativas apocalípticas sobre el crecimiento poblacional, hoy somos más de 8.000 millones de personas. Y paradójicamente, jamás hemos sido más ricos que hoy en día. Actualmente, la gente trabaja menos horas y la pobreza extrema está en declive. Según la ONU, en los últimos 20 años, 70 millones de personas han salido de la pobreza extrema cada año, sumando un total de 1.400 millones de personas. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que hasta hace menos de 300 años, la mayoría de las personas eran pobres. Antes de la revolución industrial, la esperanza de vida era entre 30 y 40 años. Hoy está entre 83 y 85. Pero para entender este fenómeno, vamos a retroceder a la década de 1890. En esa época, la prensa estaba llena de titulares alarmistas sobre lo que muchos consideraban un problema insalvable: el colapso mundial debido al excremento de caballo. Contexto. En un mundo donde los caballos eran el principal medio de transporte, los expertos proyectaban de que a medida que la población creciera, también crecería la cantidad de caballos y por ende la cantidad de excremento. Según sus cálculos, las grandes ciudades estarían enterradas en estiércol por décadas. Este problema parecía inevitable hasta que un hombre llamado Nikolaus Otto inventó el motor de combustión interna, iniciando así la era del automóvil. De un plumazo, el problema del excremento de caballo desapareció por completo, reemplazado por una solución tecnológica que además transformó el mundo. Este ejemplo demuestra algo elemental. Estos alarmistas proyectan el presente y el futuro, ignorando la capacidad del ser humano de innovar y resolver problemas. Los que dramatizan sobre estos temas ven la economía como algo estático, como un pastel que hay que repartirlo entre todos. Según ellos, mientras más personas hayan, menos habrá para cada uno. Pero esta es una visión profundamente errónea. La economía no se basa en cantidades fijas de recursos, se basa en ideas, en la capacidad que tiene el ser humano en transformar su entorno. Hoy somos más de 8.000 millones de personas y lejos de estar enterrados en la pobreza, estamos experimentando niveles de prosperidad nunca antes vistos. Porque el ser humano, aparte de consumidor de recursos, también es un creador de recursos. Cada persona tiene una capacidad creativa innata que cuando es libre y tiene acceso a la propiedad privada, genera innovación y progreso. Y así como el motor de combustión interna resolvió el problema del transporte en el siglo XIX, en el futuro podríamos ver avances que ni siquiera somos capaces de imaginar hoy. Por ejemplo, la colonización de otros planetas, nuevas fuentes de energías, otras formas de agricultura y mucho más.
Por eso, lejos de temer al crecimiento de la población, deberíamos celebrarlo. Más personas significa más mentes trabajando en resolver los problemas de nuestra época. Y si algo nos ha enseñado la historia es que los seres humanos, cuando son libres, encuentran soluciones a los problemas más grandes. En resumen, somos nosotros el recurso más valioso del planeta. Más personas libres, más prosperidad. Porque lo que hace avanzar a la humanidad no es la cantidad de recursos naturales que tenemos, sino la capacidad que tenemos de transformarlos en riqueza con nuestras ideas. Si te gustó el video, dale like, coméntame qué te parecen estas ideas alarmistas. Y si tú conoces a alguien que piensa así, compártele este video, que seguro lo va a necesitar. Y si te gusta escuchar sobre las ideas de la libertad, suscríbete, que es gratis.